En familia, al servicio del amor y de la vida. Vida humana. Ser papás. Crecer. Ser mujer y ser varón. El amor. La familia. Bueno, qué alegría estar nuevamente en el programa En Familia, aquí con una invitada muy especial, la licenciada Verónica Cortés. La licenciada es nutricionista, especializada en medicina regenerativa ortomolecular, ya con 20 años de experiencia, una de las especialistas que ha empezado a brindar este servicio en Bolivia. 15 años de trabajo exclusivo en consulta particular. Una alegría inmensa que nos puedas acompañar, querida Verónica, aquí en la entrevista para la radio. Meli, querida, es un gusto estar con ustedes, siempre colaborando y en el afán siempre de educar a la población y darles a conocer cosas que normalmente no se escuchan en el medio, ¿no? Cosas diferentes. Y bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, querida Verónica, sí, la verdad es que hay muchas interrogantes que se están suscitando últimamente porque hay unos cambios eh, dramáticos que están apareciendo, sobre todo en las nuevas generaciones, y hoy quería conversar contigo sobre una preocupación especialmente de las familias con niños pequeños, con jóvenes, con adolescentes que empiezan a presentar alergias alimentarias, intolerancias alimentarias, que esto se veía hace unas décadas exclusivo de personas ya adultas o personas que tengan un diagnóstico, ¿no? Pero ahora pareciera que todo el mundo es intolerante al gluten, a la lactosa. Los niños hay que cuidar que comen, que enseguida les sale alergia. Quería hablar un poquito de esto porque sé que tú nos puedes dar muchas luces para que la población pueda comprender qué está pasando y qué podemos hacer. Entonces, bueno, mi primera pregunta es esa, ¿no? ¿Cómo ves tú estos cuadros de intolerancias alimentarias hoy en nuestra población? Bien, creo que lo primero que hay que distinguir es la diferencia entre intolerancia alimentaria y alergia alimentaria, ¿no? Las alergias, en general, la alergia alimentaria siempre tiene de por medio una elevación de la histamina, que es nuestra hormona, digamos, ¿no? Que va a regir la respuesta de nuestro organismo frente a um, algo extraño, un cuerpo extraño, algo que no le siente bien. En cambio, a diferencia, las intolerancias alimentarias no tienen de por medio la histamina, simplemente van a presentar signos o síntomas de malestar o algunos otros signos, pero que no necesariamente son alérgicos, ¿no? Muchas veces se hacen pruebas de alergia a las personas que tienen intolerancias alimentarias, ¿no? Y a veces lo que me ha pasado en la consulta, les hacen este mes, digamos, la prueba de alergias, tal y 4, 5 o 6 alimentos a los que tienen alergias. En 3 meses les vuelven a hacer y es diferente el listado de alimentos o de componentes a los que van a presentar alergia. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Que ver qué hay. Y obviamente en las intolerancias alimentarias también hay estudios en los que van a rastrear las inmunoglobulinas que responden de forma de resistencia o alergia a los alimentos, ¿no? Entonces puede que sí haya una implicancia leve, pero generalmente se descartan, ¿no? Generalmente las intolerancias se descartan, las pruebas inmunológicas y más bien lo que vamos a hablar más adelante es corregir la capacidad del organismo de manejar esos alimentos, ¿no? Entonces, lo más importante es distinguir entre estos dos cuadros diferentes. ¿Y cuál sería entonces lo más frecuente?
que se está encontrando a este nivel? Hoy en día estamos encontrando mucha más intolerancia, ¿no? Y las intolerancias hoy en día vemos desde niños, desde lactantes, hasta personas adultas mayores, ¿no? Todos refieren alguna intolerancia. Y vamos a ver un poquito más adelante el tema de la disbiosis, vamos a hablar de la disbiosis, del intestino permeable, que son las que van a hacer que tengamos estas intolerancias. Pero lo que más estamos viendo ahorita es que están aumentando no solo la cantidad de personas que tienen intolerancia, sino a los alimentos que tienen intolerancia. ¿No? Cada vez hay más alimentos a los que se presenta tolerancia. Ahora, detrás de eso también hay otro tema, que es el químico, que vamos a hablar en un momento. Muy bien, entonces lo que estamos presenciando ahora, estos cambios, estarían reflejando un incremento en la cantidad de personas, como decías, con más intolerancia, pero también en la cantidad de alimentos, ¿no? Que a Sí. los cuales causan ciertos síntomas. ¿Cuáles son estos síntomas que presentan las personas que tienen intolerancia alimenticia? Bueno, los síntomas pueden ser bien variados. Pueden ir desde un dolor de cabeza, estornudos o tos, ¿no? Les provoca tos, estornudo, un alimento, algo que huelen o que comen. Pueden ser diarrea, pueden ser cuadros, incluso hasta de estreñimiento, ¿no? Hay personas que no eran estreñidas, pero de pronto ciertos alimentos les estreñen, que antes no les pasaba eso, ¿no? Luego están mucha flatulencia, insomnio, o sea, son bien variados los síntomas, calores, transpiraciones, sudoraciones, um, uh, Wow. cambios de percepción en el gusto o en el olfato también pueden estar comprometidos. Wow, impresionante, porque bueno, estos síntomas como que aparecen y la gente dice, bueno, ¿qué me está pasando? ¿No? Porque no llega a ser una enfermedad, ¿no? Que uno puede Claro. identificar como tal para ir al médico, pero bueno, estas molestias, si se Ujú. perpetúan en el tiempo, realmente pueden alterar el estilo de vida, ¿no? ¿Y qué es lo que más vemos, no? Personas que no pueden desayunar un buen desayuno porque el resto del día están descompuestos o no pueden rendir en la escuela, en el trabajo, durante la mañana o durante la tarde. Personas que, como te digo, no pueden dormir, no pueden conciliar el sueño o se despiertan a medianoche con malestar. Entonces, realmente sí les afecta en su hábito diario de vida. Y una consulta, eh, una cosa es que la persona no tolere los alimentos, ¿no? Ujú, Y tenga también el problema de los malestares, ¿no? ujú. Pero también pienso que si no está tolerando y hay estos síntomas, también va a haber una afectación en la nutrición de esa persona porque no va a estar absorbiendo correctamente lo que está comiendo. Así es, vamos a entrar en este tema ahorita cuando hablemos de intestino, pero lo que normalmente ocurre, que es lo que tú dices, es que la persona cada vez va reduciendo sus opciones alimentarias, ¿no? Cada vez va comiendo menos cosas, porque todo le hace mal. Y es justamente la razón por la que acuden a la consulta conmigo. Me dicen, ya no puedo comer nada, porque todo me hace mal. Y yo, sí, pobrecito, realmente. Y me dice, y voy al médico y el médico me dice que no tengo nada. Yo digo, sí, te creo, ¿no? Te creo, no tiene nada. Y eso vamos a ver ahorita. Entonces, el trasfondo de todo esto es el intestino, ¿no es cierto? Nuestro intestino debería, en los casos saludables, diríamos así, en todos deberíamos tener la capacidad de ingerir los alimentos, digerirlos adecuadamente. Esos alimentos van a pasar del estómago al intestino, en el intestino va a haber una mayor digestión. Ah, bueno, me olvidaba, otra cosa que estoy viendo mucho hoy en día en la gente es que no está masticando los alimentos. Hacemos pruebas de heces fecales para ver función intestinal y en las heces fecales vienen alimentos enteros. Entonces, realmente la gente tampoco está masticando bien sus alimentos porque comen rápido, comen fuera de la casa, comen bajo estrés, ¿no? No preparan bien los alimentos, entonces
no hay una buena masticación, que ahí empieza también la digestión. La saliva tiene una capacidad digestiva en algunos alimentos, ¿no? Entonces necesitamos masticar mejor. Y una vez que llega ese alimento al estómago, se tiene que digerir en el estómago y va a pasar al intestino para mayor digestión y sobre todo para la absorción. Entonces, si el intestino no está saludable, la digestión no va a ser buena, no van a degradarse los alimentos en las pequeñas porciones, diremos así, los nutrientes más pequeños que tienen que absorberse y van a ingresar a través del intestino que está dañado moléculas muy grandes de nutrientes, especialmente vamos a hablar de las proteínas, que son las que más agreden e inducen estas intolerancias e incluso las alergias. Entonces, estas moléculas grandes de aminoácidos, sobre todo, van a ingresar porque no hemos digerido bien, porque no hemos masticado bien, ¿no? Entonces, atraviesan la pared, la barrera intestinal y por último, sobrecargan el hígado. Entonces, por ejemplo, hay personas que se levantan en la mañana con la boca amarga, con la boca seca, ¿no? Muy picante, y eso es simplemente porque el hígado no está saludable y está ya sobrecargado. No está dañado, no hay un daño hepático, sus laboratorios de hígado están perfectos en muchos casos, pero ese hígado está sobrecargado porque tiene que hacer un doble trabajo, degradando, diremos así, las moléculas grandes que han ingresado por un intestino que está permeable. ¿No? Nuestro intestino saludable es como una casa con un buen techo. Si hay goteras, si hay huequitos en el techo o si se ha caído el techo, esa casa está desprotegida. Entonces, nuestro intestino, lo propio, si el intestino está permeable, ya sea con goteras, ya sea con huequitos, o sea, destruido ese intestino, entonces efectivamente vamos a tener problemas de salud y estas intolerancias, ¿no? El caso clásico de la intolerancia que hoy en día está, entre comillas, de moda, es la del gluten, ¿no? El gluten es un componente proteico de el trigo principalmente, ¿no? Hay otros cereales también que tienen gluten, pero lo que más tiene es el trigo. Cuando nosotros masticamos los productos con trigo, se digiere el almidón con la saliva en la boca. Entonces, si nosotros no masticamos bien, no hacemos un buen bolo alimenticio, ese gluten, perdón, ese trigo pasa con su almidón y su gluten directo al estómago. Poco se digiere en el estómago, va a pasar más al intestino y en el intestino, con los jugos pancreáticos, va a terminar de digerirse el trigo. Se va a degradar en gluten. Una parte del trigo es el gluten. Y ese gluten tiene un componente que se llama gliadina. Y esa gliadina es esa molécula grande de la que estoy hablando, que es la que va a ingresar por el intestino permeable y va a producir todos estos cuadros de alergia y intolerancia, ¿no? Obviamente, si no está bien masticado o digerido el gluten, el carbohidrato, el trigo en el intestino, se va a fermentar. Y al fermentarse va a producir grandes cantidades de gases intestinales, provocando flatulencia en el paciente, distensión abdominal, sensación de llenura. Entonces, y va a criar además en el intestino levaduras y hongos, porque es propio del trigo hacer eso, especialmente en nuestro medio que consumimos casi todo con trigo, ¿no? Todo es con masitas. Entonces, ese es el tema. Si el intestino está saludable, no deberían haber ni intolerancias alimentarias ni alergias alimentarias, porque en el intestino es donde se rige, es donde se controla el procesamiento de los alimentos. O sea, Vero, que estamos hablando que todas estas reacciones alérgicas, intolerancias, tienen un núcleo importantísimo en un órgano que no le hemos dado la importancia adecuada, creo, por muchos años, por mucho tiempo, y que es el intestino, ¿no? Intestino Así es, que tiene una función importantísima y que bueno, que cuando no funciona bien, realmente da síntomas muy molestos, ¿no? así es. Así ¿Cuál es. sería la patología principal del intestino hoy en día?
En realidad no es una patología, diremos así, porque no es una enfermedad, ni siquiera no es un cuadro patológico tratable, ¿cierto? Lo que sí es una disfunción. Lo que vemos nosotros hoy en día es un intestino disfuncional, o no funciona como debería funcionar. Y eso tiene arreglo. Se puede componer un intestino que no funciona bien. Lo hacemos a través de la terapia, lo que nosotros llamamos la terapia de regeneración del tubo digestivo. ¿Cierto? Reparamos el tubo digestivo en la persona. Lo hacemos primero, obviamente, a través de una dietoterapia. ¿No? Hacemos un plan de alimentación, un plan de nutrición. Yo sé que muchas veces suena extraño para muchas personas, pero yo tengo ya 15 años trabajando el tema de la nutrición por grupos sanguíneos. Y hay alimentos que hacen bien a unos grupos sanguíneos y hay alimentos que no le hacen bien a otro grupo sanguíneo, el mismo alimento, ¿no? Y ayuda mucho a hacer esa selección. Cuando hacemos una selección por grupo sanguíneo en el tema de la opción de alimentos que tenga el paciente para consumir, la mejoría ahí nomás ya es notoria. El paciente se da cuenta que ha mejorado solamente cambiando la nutrición para su grupo sanguíneo. Primero. Segundo, tenemos que reparar ese intestino. Nosotros, desde el punto de vista nutricional, no usamos medicamentos, no somos médicos, los nutricionistas ortomoleculares, entonces usamos nutrientes. Entonces, a través de la suplementación, la gran ventaja que tenemos los ortomoleculares es que formulamos, para cada paciente hacemos una fórmula específica para sus requerimientos específicos, no solo en la parte de la dieta, de la alimentación, del plan alimentario que les hacemos, sino también en la suplementación. Entonces vamos a formular para el paciente fórmulas primero de reparación intestinal con aminoácidos, con fitoterápicos, vamos a reparar ese intestino. Segundo, vamos a limpiar. Esa es otra cosa que estamos viendo muy frecuentemente hoy en día, los parásitos, ¿no? Hay mucha gente que tiene parásitos, tal vez hasta asintomáticos, no tienen síntomas de parasitosis, pero hacemos un coproparasitológico seriado, testes fecales, ¿no? Y salta que el paciente tiene parásitos. Entonces, primero limpiamos, desparasitamos. También chequeamos el helicobacter. El helicobacter es también una bacteria que no permite que el tubo digestivo funcione adecuadamente. Lo vamos a retirar, vamos a limpiar helicobacter, parásitos, levaduras, hongos, vamos a limpiar. No lo hacemos con medicamentos, lo hacemos con terapia natural. Ahora, si es un parásito que amerita, le daremos una indicación para que vaya al médico y se le los parásitos su médico, ¿no? Al paciente. Y una vez que hemos limpiado ese intestino, entonces lo reparamos. Ya les decía, con una formulación de nutrientes. A la par, vamos a hacer una desintoxicación hepática, porque generalmente estos pacientes presentan muchos de sus síntomas porque el hígado es el que está sobrecargado. No está dañado, está tóxico, está sobrecargado. Entonces vamos a hacer una protección hepática, igual, con nutrientes, con aminoácidos, para que ese intestino, perdón, para que ese hígado se desintoxique y vuelva a funcionar como debe. Y por último, vamos a reponer la microbiota, la flora bacteriana intestinal, ¿no? Todos tenemos bacterias buenas en el intestino que nos ayudan a digerir los alimentos, nos ayudan a proteger nuestro tubo digestivo y sobre todo nos ayudan a modular nuestro sistema inmunológico. Nuestro intestino es nuestro cerebro inmunológico de defensa. Entonces, tanto alergias como intolerancias se rigen por el intestino saludable, con la microbiota, con la presencia de flora bacteriana, buenas bacterias, ¿no? Entonces reponemos probióticos, le damos al paciente prebióticos para que críe esa flora bacteriana, esa microbiota en su intestino y se repare. Y empieza el paciente, a los 15 días de que ya está con la terapia, el paciente ya siente mejoría. Ya en 15 días el paciente está totalmente Qué importante eso, por menos síntomas, sí. Berito, porque como tú decías, muchas veces no llega a ser una disfunción como para que
uno vaya al médico y diga, bueno, tengo estos Ujú, síntomas, y ujú, bueno, el médico generalmente dice, bueno, no tengo nada para darte porque ujú, son solo síntomas de alguna disfunción, como tú decías, no llega a ser una exacto. patología, pero bueno, si esto se prolonga, si la persona no hace, no le presta atención, lo deja pasar, se acostumbra, ¿qué Ujú. consecuencias se pueden presentar a largo plazo? Bueno, como habíamos mencionado, el primer tema es el sistema inmunológico, ¿no? Las defensas de la persona bajan. Entonces, de hecho, la persona se resfría frecuentemente, anda con hongos, con levaduras, tiene aftas, ¿no? Frecuentemente. Entonces, su sistema de defensa ya está afectado. Es una de las primeras señales. Segundo, como tú decías al principio, la nutrición. Es que el paciente no está bien nutrido. No digo que esté desnutrido, porque muchas veces ni baja de peso el paciente, puede que tenga hasta sobrepeso y obesidad, ¿sí? Pero lo que se nota es desgano, cansancio, fatiga, letargo. No, no, ay, no, me hago una cosita y me canso, no tengo energías, me levanto en la mañana más cansado de lo que me he echado a dormir. No son signos de que puede haber disbiosis, de que puede haber un intestino adherido, ¿no? Y obviamente una intolerancia que entre comillas necesito, porque como les digo, muchas veces no es el tema de intolerancia al alimento, sino que el intestino no está bien y no maneja bien el alimento. Una vez que corregimos el intestino, maneja mejor el alimento, entonces ya no hay intolerancia. Y van disminuyendo poco a poco esas intolerancias hasta que en muchos casos esto desaparece. La mayoría de los casos desaparecen. Eso es muy importante, ¿no? Porque, bueno, evidentemente ahora hay muchos alimentos sin gluten, sin esto, sin lo otro, ¿no? Sin lactosa, pero bueno, a veces la persona piensa que, bueno, que va a tener que vivir así de por vida, ¿no? Es lo más Porque común. no conoce tal vez que esta situación se puede corregir, ¿no? Y por eso me Así parece es. muy importante que la población sepa que si bien al principio es divertido comer todo sin gluten, eh, luego el presupuesto se hace muy alto y luego Exactamente. es muy difícil de mantener esto por largo plazo, ¿no? Sí, sí, Entonces, al final la persona también necesita nutrirse y conocer qué está pasando en realidad. La solución entonces no es solamente quitar el alimento, sino más bien restaurar el intestino para que pueda volver a consumir estos nutrientes ya sin los síntomas y los efectos que estaba presentando. exactamente, así es. Y algo que es bien importante que tú mencionabas hace un momento, las personas van al médico, les hacen algunos estudios, pero la mayor parte de los estudios médico-clínicos son para detectar enfermedades, patologías, pero esta persona no está enferma. Entonces el médico que le dice, no tienes nada, le dará enzimas digestivas, le dará antiácidos, le dará bloqueadores del H2, que son los omeprazol y compañía, ¿no? Uh, pero la persona no se repone, no se cura, no se sana. Deja de tomar lo que le da el médico y vuelve lo mismo, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos no es un tema paliativo, nosotros no tratamos los síntomas, lo que nosotros hacemos es recuperar la función del intestino. Entonces, el paciente a la postre eh, supera esos problemas. El médico le dice al paciente, no tienes nada. Entonces el paciente me dice, mi doctor me dice que no tengo nada. Digo, sí, tienes razón, tu doctor, le digo, tiene toda la razón. No tienes nada de flora bacteriana intestinal, de microbiota, no tienes nada de vitaminas, de minerales, de antioxidantes, ni de enzimas digestivas. Tienes razón tu médico, le digo, no tienes nada de eso. Entonces vamos a reponer, vamos a ir dándote de a poco. Generalmente este tema de intolerancias alimentarias lo resolvemos entre 3 a 4 meses, pero resuelto, ¿no? Que el paciente puede comer todo. Incluso he tenido pacientes que han venido a mí con diagnóstico de enfermedad celíaca, ¿no? Que es la intolerancia total al gluten, incluso con inmunoglobulinas positivas, ¿no? Lo hemos resuelto. Mis pacientes comen.
poquito, medido, pero comen. No es como antes que no podía comer nada y paraban con diarreas y anemias y todo, ¿no? No, 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 ya los hemos repuesto, ya los hemos compuesto y la terapia que hacemos, con mi experiencia, dura 2 a 3 años, que es lo que puede durar lo que se pide el paciente, que no vuelva a agredir su intestino, ¿no? Ahora, muchas veces el único agresor del intestino puede ser el estrés. Entonces, mismo, ¿por qué? Porque en el intestino se producen nuestros neurotransmisores, gracias a la flora bacteriana y la pared intestinal íntegra, que son nuestras hormonas antiestrés. La serotonina, la dopamina se producen en el intestino. Entonces, mismo a pacientes que tienen problemas de ansiedad, de depresión, de trastornos obsesivo-compulsivos, podemos tratarlos desde el intestino. Y hemos tenido muchos buenos resultados con esa terapia en pacientes que tienen estos trastornos. Yo tengo pacientes que vienen derivados de algunos médicos, um, incluso psiquiatras, que me mandan para quitar la medicación, para destetar al paciente de la medicación psicotrópica que está recibiendo, solamente corrigiendo el intestino. ¿No? Qué Y les ayudamos increíble, muchísimo. qué increíble noticia, porque realmente hay muchísima gente, en realidad la ansiedad, el trastorno de ansiedad se está poniendo de moda, como Sí, que ya es muy frecuente que mucha gente lo sufra, la ansiedad, ujú, la depresión, sin una causa, ¿no? Sin exacto. causales, se va presentando o las pacientes que tienen mucha irritabilidad, ¿no? Ujú, Y qué lindo saber que si solucionamos o restauramos a nivel intestinal, también vamos a propiciar una buena producción de neurotransmisores para que podamos estar en mejores condiciones de lidiar con el estrés, con los problemas y con las situaciones que se van presentando en la vida, que muchas veces como tú decías, esta persona reacciona de esa manera, no solamente porque es una persona depresiva o ansiosa, sino porque le falta la materia prima para producir así sus es. neurotransmisores, ¿no? Exactamente, exactamente. Y eso vemos mucho. Y muchas de estas personas que tienen intolerancias alimentarias, es increíble cómo rastreamos el trasfondo ansioso, ¿no? La mayor parte son personas muy ansiosas, con muchos miedos, con muchos temores, claro, por los síntomas que han vivido, que les provoca su cuadro de intolerancias o de alergias alimentarias, pero a la postre hasta eso se repone, ¿no es cierto? Son personas que empiezan a comportarse más tranquilas, obviamente absorben mejor sus alimentos, que implica una mejor nutrición celular, y a nivel celular su organismo empieza a responder también mejor. Entonces, es una gran ayuda. No solo ayudamos a que no toleres, a que toleres mejor el alimento, sino que te ayudamos a que todo tu organismo funcione mejor al estar mejor nutrido, al estar mejor tu sistema inmunológico, al estar mejor tu sistema neurológico, que es el manejo de los neurotransmisores. Entonces, la persona empieza a vivir feliz, ¿no? Ya no está amargada y triste y ansiosa, sino que empieza a entender que su organismo estaba disfuncional, no estaba enfermo, ¿no? Solo estaba disfuncional. Excelente, qué lindo. Yo pienso que la gente que está escuchando es una buena noticia, ¿no? Una excelente noticia. Y antes de despedirnos, yo quisiera preguntarte, porque sé que eres experta en esa área, hoy se han puesto de moda también las vitaminas, ¿no? Como que Sí, voy, me siento mal o veo un videíto o escucho una noticia y digo, me falta esta vitamina, me falta esta otra, me falta esta otra. Y hay mucha automedicación de vitaminas que supuestamente son solo exacto. vitaminas Ujú, y aparentemente me van a hacer bien, ¿no? Pero lo sí. que también pasa es que la persona gasta mucho dinero en estos suplementos, pero es al final una automedicación. ¿Qué nos puedes comentar sobre este aspecto? Me gusta mucho que toques este tema, Meli, porque uno a veces, incluso en estas entrevistas y charlas que damos, mencionamos, ¿no? Probióticos, vitaminas, minerales, antioxidantes,
Y la gente va y te los compra de la farmacia, ¿no? Y en realidad, primero hay que ver si realmente nos falta. Eso es lo más importante, valorar si nos faltan vitaminas y minerales específicos. Hoy en día hay muchas pruebas para varias vitaminas y minerales y antioxidantes. Nosotros sí hacemos una prueba de valoración de antioxidantes en orina, ¿no? Ni siquiera es en sangre, es en orina, para ver qué te está faltando, cómo está tu capacidad antioxidante, cómo está tu capacidad de regeneración celular. Entonces, pues nosotros nos respaldamos con pruebas, ¿no? Con laboratorios para detectar esas carencias, primero. Entonces, primero, conocer si realmente te falta y cuánto te falta, cómo te falta, ¿no? Segundo, cuando nuestro organismo es una máquina que funciona buscando siempre un equilibrio. Entonces, si a ti te falta calcio, algo más te está faltando, no solo calcio. El calcio, el metabolismo del calcio está regido no solo por el calcio, sino también por el boro, por el manganeso, por el magnesio, por la vitamina K que se produce en el intestino, además, ¿no? Si no tienes un buen intestino, ni vas a absorber el calcio que te tomes de la farmacia, ¿no? Entonces, ¿cómo se metabolizan y se complementan los nutrientes en nuestro organismo? Mucha gente dice, ah, sí, hay que tomar vitamina B12 porque me falta B12. Sí, pero si tomas solo B12, todas sus otras B se van a bajar. Entonces hay que hacer un complejo de suplementación. Para que se aproveche la vitamina B, cualquiera de las B, necesitas un intestino saludable, porque si no, no se activan los factores que hacen que absorbas la vitamina B. Entonces, si tomas vitamina B y no se absorbe, disculpe la expresión, pero ese fecal es muy caro, ¿no es cierto? Estás defecando todo lo que te tomas de la farmacia y no estás asimilando, ¿no? Entonces es muy importante, si vas a tomar vitaminas, que tu intestino esté saludable. Ahora, otra cosa que es muy importante, que es algo que yo estoy viendo mucho en mi práctica, es la calidad de materia prima de los suplementos. Hay de todo. Los más sintéticos son los menos efectivos y los más naturales son los más efectivos. Um, um, Hay marcas, líneas que llegan del exterior, incluso porque en nuestro país tenemos la mala práctica de que creemos que todo lo que viene de afuera es mejor, ¿no? Entonces, ya, si viene de aquí, de allá, es mejor. Yo tengo pacientes que toman montones de suplementos que vienen de afuera y en su prueba de sangre que le hacemos en el laboratorio, en el consultorio, me dice que no está tomando nada. Pero le digo, o no estás asimilando, o estás tomando dosis muy bajas para tu requerimiento, o la materia prima es pésima y no se absorbe, ¿no? Y eso hemos visto. Y incluso yo tengo algunas marcas, que no las puedo decir aquí, pero algunas marcas que son inútiles. A los médicos siempre les gusta decir, las vitaminas, agua de mote. Esas de verdad son agua de mote. Realmente son pésimas, no se aprovechan, no demuestran una absorción, una funcionalidad en el organismo. Entonces, no es nomás comprarte frascos y frascos de nutrientes si tú no tienes un buen intestino, si no tienes un equilibrio entre esos nutrientes que se ayuden el uno al otro a compensarte y mantener el equilibrio en el organismo, ¿no? Sí, Entonces es también. muy importante ver ese punto de vista. Sí, porque, bueno, la verdad que sí, muchísima gente adquiere estos suplementos, pero al final no sabe qué está buscando con ellos o qué síntomas está esperando superar. Uh -huh. Entonces sí, me parece también muy importante. Sé que la medicina ortomolecular lleva más de 50 años Uh -huh. de experiencia del manejo de vitaminas, a pesar de que hace unos 10 años se han puesto de moda en el mercado, pero bueno, la experiencia creo que es importantísima para avisar Uh a la -huh. gente que tiene que buscar un especialista para poder hacer un tratamiento específico y tener un diagnóstico y saber qué es lo que necesito, como tú decías, qué es lo que necesito realmente para restaurar estas funciones tan importantes en el organismo. Bueno, ya estamos Así es. entonces en la recta final. Querida Verónica, muchísimas gracias por esta información valiosísima esta información valiosísima que nos estás brindando.
Y lo que quisiera darte la oportunidad de dar algún mensaje, alguna recomendación a la población, tal vez a las mamás de niños pequeños que a veces no saben qué darles a sus hijos, cómo Ujú. hacer para prevenir estas situaciones, y también a la gente en general para que tienen o manifiestan estos síntomas para poder darles una orientación. Bien, me gusta mucho que toques el tema de los niños porque hay tres factores claves en la aparición de estas intolerancias en los niños, especialmente en los infantes menores de 5 años, ¿ya? Primero es que hoy en día muchos niños nacen por cesárea. Al nacer por cesárea no han atravesado el canal de parto vaginal, no han poblado su microbiota, su flora bacteriana saludable, normal, y eso ocasiona que tengan un enlentecimiento en el desarrollo y la madurez del intestino. Los niños tienen un intestino inmaduro, entonces les cuesta mucho digerir y absorber los nutrientes, entonces presentan intolerancia. Primero. Segundo, la lactancia. Si la mamá le da lactancia exclusiva al niño por un año, sin darle fórmulas, sin darle otro tipo de leches, ese niño va a tener una buena microbiota, porque la va a recibir de la mamá en la leche materna. Si le damos al niño adicional a la leche materna fórmulas o la reemplazamos antes del año, no está lactando el niño, es más probable que tenga un intestino disbiótico, mucho más probable. Y ese intestino va a ocasionar, el disbiótico va a ocasionar las intolerancias alimentarias. Y el tercer factor, obviamente, es el tema de los químicos agregados en los alimentos, especialmente lo que les gusta comer a los niños, ¿no? Los piqueos, los dulces, los caramelos. Muchas veces esos también van a dañar ese intestinito que no está maduro, que no tiene flora bacteriana, entonces va a provocar estos cuadros. Entonces es muy importante, si tu niño ha nacido por cesárea, si tu niño no ha lactado, por favor, atiende su intestino. Es necesario hacer una regeneración de microbiota, de tubo digestivo, reparar ese intestinito. Y yo atiendo a niños desde los 6 meses. O sea, porque es cuando empiezan a venir las molestias, ¿no? A partir de los 6 meses, incluso antes veo algunos pacientitos por el tema del reflujo, pero el tratamiento lo hago a través de la leche materna, a través de la mamá. La trato a la mamá y el niño mejora. ¿Sí? Entonces, es muy importante atender a estos niños pronto, no dejar pasar hasta que tengan 4 o 5 años y empiecen con las alergias, empiecen con intolerancias más graves, o les diagnostiquen intolerancia al gluten, qué sé yo, ¿no? O la lactosa, todas esas cosas. En el grupo de sangre, o por ejemplo, el tema no es la lactosa, es la caseína, es la proteína de la leche. El grupo de sangre O no debemos tomar leche de vaca, punto. ¿No? A menos que sea un producto probiótico, que con buenos probióticos, no solamente prebióticos, sino buenos probióticos. Son temas que podemos pasarnos días hablando, pero es muy importante en los niños atender ese intestino inmediatamente si han nacido por cesárea o si no han lactado. ¿Sí? Entonces, esa es mi mayor recomendación a las mamás. Si pueden evitar la cesárea, por favor, eviten la cesárea. Denle de lactar a su niño lo más que puedan. Es costoso muchas veces para las mamás porque trabajan, porque no se acomodan los horarios, pero el beneficio para el niño es muy grande, muy grande. Y no solo para cuando es bebé, sino para cuando es grande también, porque esto es un antecedente. Yo a todos mis pacientes, la edad que tengan, les pregunto si han nacido por cesárea, si han lactado, si han recibido fórmulas, si han tenido infecciones intestinales de niños. Toda cirugía barre flora bacteriana intestinal. Entonces, después de toda cirugía, deberíamos hacer una reposición de microbiota. Son muchos temas que podríamos pasar, como te digo, días enteros hablando, pero lo que más les recomiendo a todos es que cuiden su tubo digestivo, cuiden su intestino, ¿no? Eso es muy importante. Qué lindo, Vero. Me parece que es algo muy importante para la población de hoy. Muchos queremos estar saludables y pensamos que, Ujú. bueno, que solo es restringir el alimento, hacer ejercicio, o si tenemos alguna intolerancia, dejar de comer.
pero este programa nos está dando otra perspectiva de ir un poquito más a la raíz del problema, ¿no? Qué Exacto. importante tener un intestino saludable para prevenir Ujú. muchas enfermedades, inclusive el cáncer y específicamente el cáncer de colon, que lamentablemente hoy Así está es, con una frecuencia tan alta. Y sí así nos es, gustaría poder tener otra entrevista para hablar de este tema que es lamentablemente muy frecuente, que está apareciendo en personas también mucho más jóvenes, el tema del así es. cáncer, ¿no? Cómo prevenir a Ujú. través del cuidado de la nutrición y la nutrición ortomolecular. Así que bueno, muchísimas gracias. Licenciada Verónica, ha sido una alegría hablar contigo. Sabemos que eres experta en nuestro país en estos temas y bueno, nos hace mucho bien poder recibir información científica con la experiencia empírica del tratamiento de tantos años para el manejo de esta situación que está afectando a tantas personas. Muchas gracias, Lidia, gracias por la invitación. Y bueno, a todos, desearles que tengan un buen año y que a ver si nos cruzamos por el camino este año para ayudarles a componer todos los problemas que tienen en familia. En familia, al servicio del amor y de la vida. Vida humana. Ser papás. Crecer. Ser mujer y ser varón. El amor. La familia.